Hola, ¿cómo están? Les voy a explicar el problema número 912 de la plataforma de LeetCode, en el que nos dan un arreglo de números enteros y hay que arreglarlo y ponerlo en modo ascendente y devolverlo. Entonces acá nos dan unos ejemplos. El input pues puede ser 5 2 3 1 y claramente lo tiene que devolver como 1 2 3 5, o al revés, que el input sea 5 1 1 2 0 0 y que lo devuelva. Ok, estos son los casos especiales, los que nos dice que las posiciones pueden estar, o sea, que pueden estar iguales, o sea, que no cambien, por ejemplo, el 2 y el 3 tienen que acá la coincidencia de que siguen iguales, o que hay números que se pueden repetir y no hay problema, como el 0 y el 1. ¿Ok? Ah, y también dice que el arreglo debe ser máximo de 5 por 10 a la 4 y los números también pueden ser entre menos 5 por 10 a la 4 y máximo 5 por 10 a la 4. Entonces, empezamos esta solución, la hicimos con el método de inserción, porque técnicamente, o sea, nos están pidiendo que arreglemos, o sea, que ordenemos el arreglo. Y este método trata principalmente en que tenemos una variable temporal, entramos en un ciclo en el que se compila el número de veces que tiene de tamaño el arreglo, y después entra en el ciclo interno en el que nombramos una variable j que sea la misma que i, o sea, que el contador i, y que se vaya disminuyendo. Entonces entra en un ciclo en el que si la posición en el arreglo j, que es técnicamente la posición del arreglo i, sea menor a la posición anterior de ese arreglo, se crea como una especie de método burbuja en el que el temporal sería la posición j en ese momento. Luego, uy, perdón, acá, ahí. Luego, la j ahora sería la posición anterior y la posición anterior terminaría en el temporal. Entonces se hacen un cambio de variables y luego vuelve a empezar el ciclo. Así sucesivamente hasta que ya el arreglo quede ordenado como tal. Aquí le podemos dar en run, esperamos que cargue y se puede ver que los dos casos son aceptados. Voy a subir esto un momento. Pueden ver que el input y el output es el mismo que el esperado, y en el caso 2 exactamente igual. El output es el mismo que el esperado. El segundo ítem de la tarea era desarrollar una aplicación que genere al menos 100 casos de prueba para el problema. Los casos deben cubrir todas las posibilidades de manera equilibrada. Ok, acá tengo el código en NetBeans, se los pongo para que lo vean mejor. Y bueno, esto lo voy a explicar brevemente. Aquí estamos creando un archivo de texto, porque uno de los requerimientos es que sea un archivo de texto que sea pues leído por el programa principal. Y entonces creamos el archivo de texto y tenemos un try catch, que si el archivo de texto está correcto, pues se crea con éxito, y si no, pues dice que ya está creado. ¿Por qué? Porque si en realidad no está creado como tal, pues se va a generar una excepción, que para que no falle el programa se genera la excepción y pues no da errores como tal, así catastróficos, digamos. Aquí tenemos en comentarios para que se vea mejor el código y lo entiendan, que acá se genera un número aleatorio con el match.floor y el match.random y retorna el número. Luego eh, hacemos las pruebas, que en este caso pues van a ser 100. Entonces hacemos un ciclo while que mientras el contador sea menor a 100 se genere todo esto. Aquí lo que hicimos fue crear una variable entera por cada número que va a estar en el arreglo, y se llama el método de generar número aleatorio explicado anteriormente. ¿Ok? Y se va llenando pues entero por entero. ¿Ok? Y se aumenta el contador, o sea, empezamos con cero, que acá lo iniciamos, y más genera uno y se repite hasta hacer los 100 casos. ¿Ok? Acá tenemos otro catch por si va a haber algún tipo de error. Y ahorita este es el método para leer el archivo. Entonces creamos un método vacío que sea leer. Entonces leemos el archivo
y hacemos otro ciclo while, igualito a que lea los mismos casos que son 100 y aquí pues crea el entero, el arreglo de enteros, perdón, el arreglo de strings y el arreglo de números por cada caso de prueba, recuerden. Y acá es el llenado como tal y si lo compilamos daría lo siguiente. Perdón, acá no es, aquí. Entonces, para que vean que son casos diferentes, acá empieza con 40, acá termina con 47.844 y lo volvemos a ejecutar y acá empezaría con 21.046 y terminaría con 40.014. Finalmente, el tercer ítem es desarrollar una aplicación completa con main y lectura de datos de manera que se pruebe la solución independientemente de la plataforma LeetCode. Esta solución debe ser consistente con la solución realizada en el numeral 1. Ok, entonces acá estamos en NetBeans y acá tenemos el código que les expliqué anteriormente de los casos de prueba. Y acá en solution.java tenemos el código que les expliqué en el primer ítem, que es el del el arreglo. ¿Ok? El de el orden, la ordenación o el ordenamiento del arreglo como tal. Entonces, acá llamamos al main y creamos un nuevo objeto que se llame análisis de algoritmos, en el que pues reciba los casos de prueba y los lea. Entonces, vamos a ejecutarlo y acá podemos ver que está ejecutando el, los 100 arreglos ordenados. ¿Ok? Acá empezaría, digamos, probemos uno al azar. 28, 16.300, 16.800 y va subiendo. Miren que está ordenado. Entonces, todo bien, todo bien. Cada vez ven que va ordenado de menor a mayor.